días, hermanos, hermanas. Les saludo en el amor del Señor. Y como cada día domingo también el Señor nos da el privilegio de poder transmitir en directo este servicio, con la finalidad de poder también alcanzar a otros que están en otros lugares, ¿no es cierto? Y que por distintas razones no se están quizás congregando, lo cual no es bueno, pero quizás también sea una ocasión para que el Señor toque su corazón y usted busque una iglesia donde realmente se enseñe la palabra de Dios. También es importante porque sabemos que hay lugares donde por diferencia horaria tienen la posibilidad de asistir a su iglesia y también poder ver el servicio a través de internet, lo cual nos llena de alegría porque se cumple un propósito muy importante que es poder masificar el mensaje de salvación. El día de hoy vamos a continuar con el estudio de la carta que el apóstol Pablo escribió a la iglesia de Éfeso. Recuerden ustedes que esta iglesia es la iglesia o fue la iglesia principal del Asia Menor, la punta de lanza a través de la cual el apóstol Pablo y sus discípulos pudieron llevar el mensaje de salvación a toda esa vasta zona del Imperio Romano. Hoy día esa zona es Turquía, pero en aquel entonces correspondía a una zona muy importante en cuanto a la riqueza material, ¿no es cierto?, y a los recursos que el Imperio Romano tenía, y en circunstancias que no olviden nunca, muy difíciles desde todo punto de vista, la iglesia se desarrolló con una potencia que llegó a impactar el resto del Asia Menor. Y nosotros algo de eso hemos estado estudiando a partir del libro de Apocalipsis, donde hemos visto principalmente el mensaje a las 7 iglesias que estaban en Asia Menor, que no eran las únicas, pero por cierto significaban de alguna forma esa elección que el Espíritu Santo soberanamente hizo, una señal no solamente para aquel entonces, sino para todo tiempo. Y Éfeso constituía la iglesia más importante, tendríamos que decirlo, no solamente por el impacto que provocó y por la función evangelística que tuvo, sino porque también fue la iglesia que recibió la instrucción, diríamos nosotros, de mejor mano, si pudiésemos poner algún tipo de calificativo, desde el punto de vista que el apóstol Pablo ministró durante más de 2 años y grandes hombres también de Dios, en el buen sentido de la palabra, el concepto grandes, siervos de Dios, hombres realmente entregados a la pasión del Evangelio, fueron ministros al punto que tenemos tiempo después a Timoteo, discípulo de nuestro hermano Pablo, ¿no es cierto?, ministrando también en la iglesia de Éfeso. Por lo tanto, desde el punto de vista doctrinal, esta carta es piedra angular, junto con Romanos, dentro de lo que es la doctrina cristiana, vale decir, la base, el sustento de la doctrina cristiana está en gran medida puesta en estas 2 cartas. Por supuesto que todas las otras también tienen su aporte, pero estas cartas en particular representan una porción sumamente importante de la doctrina cristiana, por lo tanto su estudio no solamente es obligatorio para nosotros como cristianos, sino que es de permanente consulta al punto que nosotros el día de hoy, un poco, casi 2000 años después de estos hechos, estamos siendo alimentados, instruidos, dirigidos a través de esta misma carta. Entonces hemos revisado, estamos hoy día exactamente en la mitad de la carta, que tiene 6 capítulos, y la semana pasada revisaron, ¿no es cierto?, con nuestro hermano Tadeo, algo que es muy importante en relación a este misterio que es develado, ¿no es cierto?, a la iglesia de Éfeso, que es parte también de la doctrina cristiana, que es el misterio de la iglesia. Uno tiene que entender el contexto de, en primer lugar, quién lo está diciendo. Recuerden ustedes que el apóstol Pablo, fariseo de fariseos, todo su orgullo puesto en esa formación, en esa tradición, y perseguidor de la iglesia. Por lo tanto, la obra del Espíritu Santo, maravillosa y transformadora, hace que efectivamente él, paradojalmente quizás para nosotros, sea el encargado de develar por obra del Espíritu Santo este misterio de la iglesia,
que no era otra cosa que el hecho de que los gentiles siempre fueron también parte del propósito de Dios y que la iglesia era una sola familia constituida por aquellos que Dios tomó de la nación de Israel y aquellos que Dios tomó del mundo de los gentiles. Entonces, esa barrera de división que existía, ¿no es cierto?, y que de alguna manera la existencia de esa barrera o de esa muralla escapaba realmente bastante de lo que era lo que inicialmente Dios propuso a la nación de Israel. La nación de Israel se aisló y tomó de una forma orgullosa su condición de pueblo de Dios y en vez de ser realmente una luz al resto de las naciones, se transformó en algo que excluyó toda posibilidad de predicación, entre comillas, del Evangelio a otras naciones. Pero recuerden ustedes que siempre el propósito de Dios, y lo revisamos a lo largo del Antiguo Testamento, es que también los gentiles conozcan y reconozcan, ¿no es cierto?, que Dios es el Señor y que conozcan y reconozcan también el Evangelio. Solamente por nombrar, recuerden ustedes cuando Jesucristo es presentado en el templo, está Simeón, este hombre a los ojos de Dios justo, ¿no es cierto?, y que él toma al niño Jesús en brazos y dice: han visto mis ojos la salvación, gloria para tu pueblo y salvación para los gentiles. Entonces, en esa frase él está proféticamente recordando a la nación de Israel que el plan de Dios para la salvación no excluía a los gentiles, no excluía a los gentiles. Así como hoy la iglesia cristiana, ¿no es cierto?, a la sazón de los tiempos que vivimos, está constituida mayoritariamente, prácticamente en su totalidad, por gentiles, ¿no es cierto?, a diferencia de la iglesia de los 3 primeros siglos, que estaba constituida prominentemente por judíos. Hoy día somos básicamente gentiles. No debemos olvidar que Dios tampoco ha desechado a Israel, y el libro romano lo deja muy claro. Israel es y está dentro de los planes de Dios. La iglesia no reemplaza a Israel. La iglesia no reemplaza a Israel. Dios tiene un plan para Israel y lo vamos a ver y lo estamos viendo durante los días miércoles en el estudio de Apocalipsis, cuando analicemos la porción del 4 al 19, de todos esos capítulos que hablan básicamente de una ampliación de la semana 70 que el profeta Daniel nos dice, ¿no es cierto?, en su libro. Entonces, la iglesia hoy día también tiene que reconocer, porque también solemos tener nosotros una actitud muchas veces peyorativa o excluyente de lo que es la nación de Israel, y estamos sumamente equivocados si es así, ¿no es cierto?, porque no se trata de judaizar la iglesia, pero se trata de que nunca debemos olvidar que ellos son la raíz original y que nosotros estamos injertados en el olivo original. Entonces, Dios no ha olvidado a su pueblo, y Dios tiene, como en todas las cosas, un remanente fiel que será el que Él salvará durante el periodo de la tribulación, de la gran tribulación. Entonces, el apóstol Pablo más o menos nos enseña a lo largo de los 3 primeros capítulos lo que podríamos llamar nosotros en la carta a los Efesios las bases doctrinales. Ahí nos dice quiénes somos en Cristo, nos da a conocer también la herencia y las riquezas que en Cristo tenemos. Y este capítulo 3 hace un remache, por así decir, en lo que es el descubrimiento del misterio de la composición de la iglesia finalmente. La composición de la iglesia que está, ¿no es cierto?, hecha por judíos y por gentiles o griegos, o como en el fondo nosotros pudiésemos considerarlo. Para nosotros la palabra y la expresión gentil no es lo mismo que lo que era en aquel entonces. La palabra gentil viene de una raíz que es goin, que es bastante peyorativa, porque eso es lo que los judíos en ese entonces, ¿no es cierto?, sentían sobre los gentiles. Recuerden cuando el apóstol Pedro dice: ustedes saben que para un judío es abominación siquiera sentarse a la mesa con un gentil. Entonces, son cosas que también tenemos que entender nosotros, que van parte en la cultura y que efectivamente lo que se refiere es a judíos y no judíos. Todos en el periodo de la iglesia, por favor, la iglesia, no Israel. Israel está, por así decir, en la banca en este momento y va a entrar a jugar su partido en la semana 70 para completar el plan que Él tiene, que Dios tiene sobre esta nación. ¿Cuál es nuestra función con Israel? Orar por Israel,
orar por la paz de Jerusalén, pero no esa paz que las Naciones Unidas están buscando. Esa es una paz satánica, esa es la paz que finalmente va a hacer que la figura del anticristo se alce como gobernante mundial. Esa no es la paz. La paz de Dios es cuando verdaderamente su Redentor ponga y pose sus pies sobre Sión al final de ese periodo de la gran tribulación, ¿no es cierto? Y dé comienzo al reino milenial. ¿Ya? Quizás estoy hablando chino para muchos de ustedes, pero vengan el miércoles. Ahí se va a dilucidar todo. Bien. La porción que vamos a ver el día de hoy está en el capítulo 3 de Efesios, versículo 14 hasta el 21. No lo vamos a ver completo por razones obvias, pero vamos a leerlo completo. Efesios capítulo 3, versículo 14. Por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la Iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, aquí esta porción del capítulo 3 viene a ser un paréntesis, podríamos decir, y es justo, por así decir, la mitad de la carta, en que se divide, como dije, lo teológico, lo teórico, podríamos decir, con lo práctico. A partir del capítulo 4 comienza el apóstol Pablo a hablarnos de la nueva vida en Cristo, del andar como hijos de luz, de la armadura del cristiano. Entonces nos está hablando de situaciones eminentemente prácticas. ¿Cómo es que toda esa información de los 3 primeros capítulos, que debe ser la base de nuestra formación teológica, ahora, por el poder del Espíritu Santo, es llevado a la vida diaria, que en definitiva es la razón de ser de la información que estamos recibiendo? Si la información que estamos recibiendo no está provocando una transformación, entonces hay un corte, ¿no es cierto?, entre lo que sabemos y lo que hacemos. Ahora, esa situación es donde se encuentra la lucha espiritual, donde nosotros realmente, espiritualmente, y por eso es que hace tanto énfasis el Señor por medio del apóstol Pablo en cuanto a los recursos espirituales que tenemos. Porque como hijos de Dios tenemos el poder de Dios para vencer el pecado. No siempre lo hacemos porque somos imperfectos, seguimos siendo pecadores. Pero cuando la Biblia dice, por intermedio del apóstol Pablo también, echen mano a la vida eterna, se está refiriendo a todos estos recursos que nos describe en los primeros 3 capítulos. Solamente para recordar. Capítulo 1, versículo 3 de Efesios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha. Versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Versículo 11, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito de todas las cosas según el designio y su voluntad. Versículo, ahí mismo en el 1, 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Versículo 19, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Palabras magnánimas, gigantescas, poder de su fuerza, todo esto que está hablando, que desgraciadamente se utiliza para tanta bobería el día de hoy, ¿no es cierto?, y tanta desviación, porque el propósito del Espíritu Santo y el poder del Espíritu Santo es conformar la imagen de Cristo en los hijos e hijas de Dios, en la familia de Dios. Ese poder que transforma nuestro carácter.
Ese poder que en definitiva nos hace más semejantes al primogénito de la nueva creación, el protótocos, el prototipo que es nuestro Señor Jesucristo. Sabiendo que nunca vamos a llegar a ese estándar, por supuesto, porque tenemos una naturaleza pecadora conviviendo también. Pero la inclinación de tu vida, la dirección de tu vida, el esfuerzo de tu vida, la motivación de tu vida debe ser hacia eso. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Entonces, volvemos al capítulo 3. Pablo, como suele hacerlo en la epístola de Efesios y en el resto de sus cartas, él hace una oración. Interrumpe la instrucción a través de una oración. Él dice, por esta causa. ¿Cuál causa? Todo lo que nos ha enseñado en los capítulos anteriores. ¿No es cierto? Por esta causa. Esa es una raíz griega muy interesante, que es la raíz gina, que significa que es de donde nosotros sacamos la expresión causa y efecto. Aquí dice algo que va a producir inevitablemente otra cosa. Es de donde nosotros sacamos, vuelvo a insistir, esta situación de causa y efecto. Entonces los griegos dicen gina. Y por esta causa, lo que está diciendo ahí va a generar sí o sí un efecto. Y ese efecto es que nosotros podamos realmente ser edificados, como dice también la Escritura, como templo espiritual, porque mora el Espíritu Santo en nosotros. Entonces dice el apóstol Pablo, por esta causa doblo mis rodillas, ¿ante quién? Ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Entonces, cada una de estas palabras es importante y como estamos haciendo un estudio medianamente sistemático y nos vamos de repente de lo sistemático a lo temático, nosotros tenemos que en primer lugar ver cómo el apóstol Pablo se está dirigiendo al Padre. Él está haciendo esta relación entre Padre e Hijo, ¿no es cierto?, entre Dios nuestro Padre y sus hijos, que somos nosotros, su pueblo, los cristianos. Esto es importante porque también debemos recordarnos que todo lo que el Señor habla en relación a bendiciones, al amor y a todo eso, está en el contexto circunscrito a esta familia espiritual, ¿no es cierto? Cuando dice de quien toma todo nombre, toda familia en los cielos y en la tierra, no se está refiriendo a todas las familias de la tierra, se está refiriendo a las familias o a los hermanos, hermanas que ya están hoy en su presencia y los que todavía quedamos aquí, que somos también parte de su familia. Esto no es una bendición globalizada. No, recuerden ustedes que el amor de Dios es un amor primero que nada que cae en la categoría de la gracia común. Los malvados, los que desechan a Dios también disfrutan de salud, disfrutan de una familia quizás, disfrutan de un trabajo. ¿Y eso quién se los permite? Dios. Pero eso no es gracia salvífica. La gracia salvífica es algo específico que Dios ha dado por razones que solamente Él conoce. Lo único que nosotros podemos entender es que no la merecemos, pero que Él la ha dado, y eso entonces nos abre todo un mundo de cosas y de promesas maravillosas. A los que antes predestinó, a estos los eligió, y así sucesivamente. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, no se está refiriendo todas las familias, se está refiriendo toda su familia. En la Biblia se reconocen dos paternidades, hermanos. Esto puede resultar duro, puede resultar sumamente áspero e incluso, ¿no es cierto?, difícil de tragar o lisa y llanamente no lo trago, pero es lo que la Biblia dice. No existe gente que está en una fase intermedia, o está acá o está acá. Estando acá hay consecuencias, estando acá hay otras consecuencias. Dice la palabra, ¿no es cierto?, en primer lugar, en Gálatas 6:10. 6, 9 y 10.
Gálatas 6, 9 y 10 dice, no nos cansemos, pues, de hacer bien, términos generales, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, términos generales, y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Se dan cuenta? Entonces el Señor dice que debemos ser bondadosos con toda la gente. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Sin embargo, hace una diferencia. Mayormente a los de la familia de la fe. Porque hay una familia que no es de la fe. ¿Se entiende? Ahí mismo en Gálatas, retrocedemos un poquito, capítulo 3, versículo 6. Perdón, 3:26. Pues todos, otra vez, hay una expresión todos, por eso es que si tú no entiendes el todos en el contexto de lo que se está hablando acá, vas a tender a hacer una globalización que no es la intención del texto. Ese todos dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Juan 1:12 dice, a los que le recibieron, a los que reconocen su nombre, le dio el privilegio y la potestad de ser llamados hijos de Dios. Nosotros sabemos que esa fe, el mismo libro de Efesios dice que es dada por Dios. Dios preparó de antemano a quienes serían sus hijos, sus hijas. ¿Lo entiendo? No. ¿Lo merezco? Tampoco. Pero es lo que dice la Biblia. Entonces, por favor, las dos paternidades son claves, porque acá está diciendo toda familia. Si yo no entiendo el concepto de toda familia en el contexto de su familia, entonces voy a tender a hacer una aplicación globalizada que no es la intención de la Escritura. Volvemos a, veamos por ejemplo Efesios 6, ahí mismo que estamos. Efesios 6. Perdón. Efesios 5:1. Efesios 5:1 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Puede alguien que no es hijo de Dios imitar a Dios? La respuesta es no. No. Aunque a la luz del mundo tenga una visión o se vea bondadoso, bueno, lo que sea, ¿no es cierto? Pero el acto o el proceso de imitar, entre comillas, ¿no es cierto?, a Dios, nuestro Padre, solamente puede hacerla el mismo Dios que mora en ti y en mí a la manera del Espíritu Santo, en la forma de la persona del Espíritu Santo. ¿Cómo yo puedo imitar a Dios? Solo si Dios mora en mí, si soy su hijo, si soy su hija. Romanos 8. Romanos 8, 16 al 21. Perdón, del 15. No se enojen, desde el 14. Es que está tan bueno que uno no puede. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Si no muere el Espíritu Santo dentro de una persona, definitivamente no es hijo de Dios y no puede ser guiado por Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. ¿Puede alguien que no tiene el Espíritu Santo decir Abba, Padre? En el sentido espiritual, por supuesto que lo puede decir, pero como hijo de Dios, no. Y si hijos, y aquí vienen los beneficios de esa condición. Hay beneficios, hay cosas
hay un gina, que es la consecuencia de, por ser hijo, entonces, como consecuencia de eso, ¿no es cierto? También soy heredero de Dios, coheredero con Cristo. Si es que, algo que no nos gusta, padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Que en nosotros ha de manifestarse. ¿Y quién es? En la familia de Dios, a la cual tú has sido incluido. Yo he sido incluido sin ningún tipo de merecimiento. Sin ningún tipo de merecimiento. Volvamos entonces a Efesios. Entonces el apóstol Pablo dice en el versículo 14, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí el apóstol Pablo no está prescribiendo una postura obligatoria de oración en el sentido de colocarse de rodillas. Ahora, la Biblia, mayoritariamente cuando nos dirigimos a Dios, nos ponemos de rodillas, porque el ponerse de rodillas significa, ¿no es cierto?, que estamos reconociendo, o en el caso de lo que está acá, se está reconociendo la divinidad, la majestuosidad de Dios, y colocarse de rodillas es una posición de sumisión total, de sumisión total. Pero no es ese el sentido que lo está diciendo aquí el apóstol Pablo en el hecho de que si no te pones de rodilla tu oración no vale. No, porque la Biblia nos muestra a hombres de Dios orando de pie. David oró sentado, ¿no es cierto? Algunos oran acostados, lo cual no es muy recomendable porque normalmente van a terminar. Pero más que la posición es el corazón y la dirección. El corazón y la dirección de la oración. Si usted está arrodillado y llora y clama, Señor, dame ese jeep, dame ese jeep. No importa que se ponga como se ponga, ¿no es cierto? Pero su intención no es la correcta a los ojos de Dios. Y estoy diciendo a los ojos de Dios, porque a los ojos de esa persona probablemente sea sumamente correcta. Pero a los ojos de Dios no lo es. Por eso dice el Señor Jesucristo, ustedes piden y piden mal. Piden mal porque piden para sus propios deleites. ¿Quiere Dios que nosotros tengamos deleites también? Claro que sí, pero los deleites que Él tiene preparado. Por eso hay una máxima en el Evangelio de Mateo que dice, busca el reino de Dios y su justicia y lo demás te va a ser añadido. Eso es una lucha permanente en mi vida y probablemente en la tuya también. Porque las urgencias son muchas veces lo que motiva y las demandas de mi vida, la urgencia. Pero nos olvidamos por la urgencia de lo trascendente. Lo trascendente tiene que ver con cosas eternas. Y el apóstol Pablo aquí nos enseña por medio de esta oración, así como de otras oraciones, cuáles son las cosas trascendentes por las cuales como cristianos debemos orar. Como cristianos debemos orar. Es triste que mucho cristiano y cristiana vivan un estándar espiritual tan limitado por el hecho de que su oración es limitada. Su oración es limitada porque está circunscrita a sus necesidades personales. A sus necesidades personales, que, vuelvo a insistir, pueden ser muy ciertas, y no estoy diciendo con esto que no debemos orar por necesidades personales. Pero si la motivación, la inclinación y peor aún, la totalidad de tu oración o mi oración es en esa dirección, estamos orando mal. Estamos orando mal. Nunca se ve al apóstol Pablo orando por trabajo, por esto, Señor, que le salga esto otro. ¿Lo hizo? Probablemente sí, no está registrado. ¿Por qué? Porque lo que está registrado es la doctrina para la iglesia. Y la doctrina para la iglesia, para ti, para mí, ¿no es cierto? Como dice Sergito, es entender lo que es orar y buscar el reino de Dios. Por ejemplo, la oración en Colosenses 1, del 9 al 11 del apóstol Pablo.
Una sola vez la Biblia registra que el apóstol Pablo oró por su problema del aguijón y Dios le dijo, none, bástate mi gracia. ¿Y cuál fue su respuesta? No voy mal, iglesia, no, Dios me decepcionó, estoy enojado con Dios. No, dijo, entonces más me voy a gloriar en eso. Pablo no era un superhombre, hermano o hermana, era un hombre lleno, ¿no es cierto?, de necesidades igual que tú y que yo. Por lo tanto, esa situación se logra justamente por entender y obedecer. Por eso dice el mismo apóstol Pablo, yo le ruego al Padre que ustedes entiendan, conozcan, se apropien realmente de quiénes son. No para andar haciendo tonteras, sino para realmente generar, por medio del Espíritu Santo, esa obra que dice Filipenses que Él comenzó y que quiere terminar. Entonces, Colosenses 1, 9 al 11. Por lo cual, recuerden que la carta a los Colosenses es escrita también por el apóstol Pablo, por lo cual también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Versículo 10, ahí le da la porción doctrinal, ¿no es cierto? Y ahora le da la porción práctica, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Versículo 11, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de la luz. Pablo ora por sus hermanos, para que sus hermanos crezcan espiritualmente, para que vivan como hijos de Dios, para que sean sal y luz. Pregunta, no levanten la mano. ¿Cuánto oras tú por tus hermanos para que tengan crecimiento espiritual? Para que crezcan espiritualmente, para que entiendan, para que se les alumbren los ojos del entendimiento y conozcan y reconozcan la magnitud de la potencia del poder de Dios en sus vidas. ¿Cuáles son las peticiones? Hermano, puede estar por este que estoy sin pega. Hermano, son necesidades y no me estoy burlando ni estoy diciendo, pero es que el cristiano no puede vivir en esa condición. Y eso es lo que nos hace vivir tan plano. Tan plano. No hay pasión en nuestra vida porque no tenemos ni siquiera pasión entre nosotros como hermanos. De orar por el crecimiento espiritual. De tener una lista de oración por el crecimiento espiritual de los hermanos. Quizás con nombre y apellido. Pablo dice, ¿no es cierto?, que hace memoria de cada uno de ellos, lo que significa que él tenía sus rostros, sus caras, ¿no es cierto?, su nombre aquí. Y oraba específicamente por el crecimiento espiritual de ese hermano, de esa hermana que está entrampada, que está entrampado, que no sale de su desidia espiritual. Eso, hermanos, es parte fundamental del pedir a Dios. Yo estoy seguro que muchos de nosotros no oramos por el crecimiento espiritual de nuestros hermanos con la frecuencia que debiéramos hacerlo, con el hábito que debiéramos hacerlo. ¿Por qué? Porque estamos enfocados en nosotros. En nosotros somos sumamente egoístas. Y pensamos en nosotros, en nuestros planes, nuestros temores, nuestras enfermedades, nuestras necesidades. No estoy diciendo, vuelvo a insistir, que no quiero que después, el pastor dijo que nunca había que orar por eso. No, estoy diciendo que eso no puede ser el porcentaje mayor de tu tiempo de oración, que ya, así sin ser profeta ni hijo de profeta, debe ser. Y si más encima es así y está en la dirección equivocada, entonces esa oración no tiene respuesta. O no tiene la respuesta que nosotros esperamos. Porque el silencio de Dios, para que nos demos cuenta, muchas veces corta la. Pablo oró 3 veces. A la tercera le cayó la teja. A nosotros nos tiene que también
darnos cuenta en realidad, mi oración, ¿por qué? Porque la oración por otros comienza a ¿qué cosa? A cambiar mi corazón. Empiezo a preocuparme, a ocuparme y a desear el bien para otros, partiendo por la familia de Dios. Partiendo por la familia de Dios. Pablo nos enseña eso. Fíjense, Filipenses 1:8. Filipenses 1:8 en adelante. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. ¿No es cierto? ¿Cuántas veces nosotros decimos, amo a mis hermanos? ¿Y cuántos oramos realmente por nuestros hermanos? Por su crecimiento espiritual, porque realmente se apropie, y otros oran también por nosotros. Y así vamos las coyunturas juntas creciendo en el orden de Dios. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Otra vez la oración de intercesión por el crecimiento espiritual de mis hermanos, de mis hermanas. ¿Hace eso la iglesia mayoritariamente? La respuesta es tristemente no. Y cuando se fomentan en estos ministerios satánicos, ¿no es cierto? Trae tu necesidad, trae esto, ven a pedir lo que quieras, pide. ¿Qué es lo que hace? Alimenta más aún esa carnalidad. Aumenta más aún esa carnalidad. No vemos ese tipo de situaciones ni en Jesús, ni en Pablo, ni en Pedro, ni en Juan, ni en ninguno de los actores del Nuevo Testamento, ni de la Biblia entera. Entonces tenemos que realmente reconocer en primer lugar eso, no sacamos nada con justificar, no es que mira, la verdad es que yo, no, estamos en esa condición. Y gracias Señor porque hay esperanza, porque si el Espíritu Santo nos está redarguyendo ahora, es que podemos salir de esa condición. Por nuestras fuerzas, no, por la suya. Para después decir, yo soy el gran intercesor de mis hermanos, no, porque todo es para la gloria de Dios. Todo es de Él, por Él y para Él. Entonces, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Empezar quizás con el círculo más cercano. Empezar por aprenderte los nombres de tus hermanos. Es difícil. Por gracia de Dios somos una iglesia más numerosa hoy. Pero en tu corazón pueden haber rostros también, en tu mente, y orar por ellos. ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Cuáles son sus necesidades, hermano mío? En realidad yo estoy medio enfermo. No. ¿Cuáles son sus necesidades espirituales? Usted es flojito para leer, usted no ora, usted esto, usted no se congrega. Esa debiera ser la primera motivación de nuestras oraciones. Pablo lo vuelve a repetir. 1 Tesalonicenses, capítulo 1. Versículo 2. Primera Tesalonicenses capítulo 1, versículo 2 en adelante. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Por si acaso Pablo estaba lleno de necesidades físicas. ¿Ya? Pablo estaba lleno de necesidades físicas, él no tenía todo cubierto, no tenía ISAPRE, no. Lleno de necesidades físicas. Y cuando él pidió, por si acaso también, para que Dios le sacara ese aguijón, seguramente su primera intención
sería terminar con el dolor, pero para estar más apto para el ministerio. Ahora, eso es lo que yo habría pensado, pero Dios pensó otra cosa. ¿Se dan cuenta que Dios hace como Él quiere? Porque yo digo, y si no hubiese tenido ese problema que todo el mundo dice que era en los ojos, la espalda, el lumbago, no sé, pero había algo que le imposibilitaba, ¿no es cierto?, hacer más de lo que hacía. ¿Ya? ¿Cuántas veces nosotros nos justificamos por dolores? Porque no me voy a levantar hoy día, porque el mundo es gris. No, el mundo no es gris, el mundo es negro. Nosotros somos luz en medio de esas tinieblas. Entonces dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y de Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo, de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Y sigue. Versículo 6. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. ¿Se dan cuenta? Crecimiento espiritual. Asemejarnos a la imagen de Cristo, al protótocos, al prototipo perfecto. Recuerden, cuando nosotros queremos ver al hombre perfectamente lleno, controlado y guiado por el Espíritu Santo, tenemos que mirar a Jesús. Ese es el prototipo. Por lo tanto, si hay cosas que Jesús no hizo y que condenó, entonces esa es la dirección nuestra. Hoy día se hacen cosas que Jesús nunca hizo, que más encima condenó, ¿no es cierto? Y se les quiere considerar como obra del Espíritu. Eso es una burla, eso es una ofensa contra el Espíritu Santo. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. ¿Se dan cuenta? Entonces, la oración de Pablo, aquí en Efesios, es la oración tipo que él hace por la iglesia de Dios. En 2 Corintios capítulo 11. Capítulo 11, versículo 27 al 30. Todo el capítulo 11, o diríamos la segunda mitad del capítulo 11, desde el versículo 16 hasta el 33, habla, y el subtítulo es Los sufrimientos de Pablo. Él cuenta todo lo que ha vivido por causa del Evangelio, no como haciéndose la víctima. Está contando lo que ha vivido por causa del Evangelio porque fueron hechos reales, necesidades de todo tipo. Sin embargo, él llega y dice, y además, versículo 27, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. ¿Tenía necesidades? Claro que sí. Y además de otras cosas, lo que sobre mí, a pesar de todo lo que estoy viviendo, lo que se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. La preocupación por todas las iglesias. Recuerden el libro de los Hechos, cuando él cita a los ancianos de Éfeso, esta misma carta que estamos estudiando, les dice, yo me voy. Y hoy día yo les protesto, dice, protesto delante de ustedes, como diciéndole, les encarezco delante de ustedes, que cuiden del rebaño que Dios compró con su sangre. Porque yo sé que después de mi partida van a haber lobos rapaces, no van a perdonar el rebaño. Y ustedes están puestos para preocuparse y ocuparse de la iglesia, de la salud espiritual de la iglesia. Entonces, esa preocupación estaba en el corazón de Pablo, esa era la motivación de su vida. La pregunta, ¿es la motivación de tu vida o la iglesia es algo suntuorio, es algo dentro de las muchas actividades que tú haces? Lo único que va a irse de este planeta en el rapto es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Por eso es lo más importante. Por eso es lo más importante la iglesia. No estoy diciendo que no haya otras cosas importantes, las hay, pero lo más importante es la iglesia. Y esa debe ser nuestra ocupación permanente. La iglesia, la salud de la iglesia, el crecimiento de los hermanos en la iglesia. No es solamente función del pastor, es función de todos nosotros.
de orar por esos hermanos, por esas hermanas, de aprender de la palabra de Dios, de amarnos bíblicamente, no amarnos carnalmente, porque el amor espiritual no hace acepción de personas, el amor carnal hace acepción de personas. Ninguno de los que estamos acá le caemos bien a todos. De hecho, uno le puede caer mal a muchos. Hay mucha gente que le soy sumamente desagradable. Pero si me ama en el Espíritu, vas a aprender a amarme como Dios me ama, porque Dios no me ama porque soy agradable, me ama porque soy desagradable. Y tú y yo no somos agradables a Dios, somos desagradables a Dios. Solo el Espíritu Santo que Él ha puesto en nosotros hace que Él nos acepte y estemos en paz con Él. Pero tenemos que aprender a amarnos espiritualmente. Y Pablo nos está enseñando por medio de la oración. Y a hacer cambios, a ser humildes, a dejar de defendernos de nuestros errores y comenzar a bajar la guardia. No cada vez que algo ya, al tiro te pisan los callos, todo está bien y amor, paz, y pisan love y todo, pero hasta que de repente te dicen, mira. El siervo de Dios no debe ser contencioso. Hermanos, nosotros tenemos una personalidad que a veces no quisiéramos tener, de verdad, no quisiéramos tener. Quizás cuando yo tenía 30 años me gustaba así ser como, pero hoy día es una lata para mí. Mis reacciones son una lata. Me hacen mal. Quisiera ser manso. Y lucho con eso. Cuando veo injusticia en la televisión, en vez de salirme misericordia, me sale rabia. Lucho con eso. Eso no me enorgullece, eso me entristece. Y por eso sé que soy hijo de Dios. Porque entonces Dios me da la otra oportunidad, y me da oportunidad, y me da oportunidad. Hay hermanos que me irritan. De verdad. Y yo probablemente le irrito a muchos. Pero quiero amarlos como Dios me ama. Ese es el sentido de la iglesia. La iglesia no es un club social donde estamos todos parejitos. A todos nos gusta esto, perfecto. Todos somos así, ya, perfecto, listo. Entonces estamos listos. No, la iglesia es un zoológico con especímenes de los más extraños que puedan haber. Y lo peor es que no vivimos en jaulas independientes, vivimos en la misma jaula. ¿Entendí? Entonces de repente hay como unos seres vivientes que uno no sabe qué es lo que es. Pero es tu hermano. Y la pregunta, ¿voy a orar por él? ¿Voy a orar por ella? ¿Lo voy a amar espiritualmente? ¿O me voy a correr? ¿O no hay? No se trata de esa cosa, ya, sí, ya para que nos conozcamos todos, hagamos un asado. No. Si pueden hacerlo, por favor, el pastor dijo que no hiciéramos nunca más asado. No, pero esa no, es realmente acercarnos espiritualmente. Pablo tenía su preocupación y créanme, humildemente lo digo, es mi gran preocupación. Esta iglesia y la iglesia en particular nuestra, pero también la iglesia afuera, o lo que se llama iglesia. Porque cada vez uno ve que lo que se llama iglesia no es iglesia. No es iglesia. Que los que se llaman siervos de Dios no son siervos de Dios. No son siervos de Dios. ¿Y cómo lo podemos saber nosotros? Ay, que está juzgando. No, simplemente la palabra me llama a discernir. La palabra me llama a discernir. Estamos viviendo un ecumenismo asqueroso, vomitivo. Pero aún en esos movimientos tan terribles, si oramos por la salvación de gente que no conocemos, pero que son ovejas de Dios, que están en esos lugares, Dios los va a sacar. Dios los va a sacar y lo va a llevar a buenos pastos. Y lo va a llevar a buenos pastos. Me alegré mucho de estar este fin de semana pasado en una congregación pequeña, ¿no es cierto?, pero de muy sana doctrina, y es un largo anhelo que tenía en mi corazón de encontrar un lugar donde, no un lugar perfecto, ni esta iglesia ni otra iglesia es perfecta. Si tú encuentras una iglesia perfecta, lo más probable es que ya te moriste, estés en la presencia del Señor.
Pero aquí no vaya a encontrar una. ¿Ya? No va a encontrar una. Pero sí una iglesia sana. Una iglesia sana siempre está curando sus heridas, está siendo transformada, está siendo, ¿no es cierto?, ministrada por la palabra de Dios. Y encontramos una congregación de esas características, ¿no es cierto? Y en definitiva es un gran alivio para mí, a lo menos como pastor, de poder saber que cuando sobre todo nuestros jóvenes que se van a estudiar afuera, que van a hacer, ¿no es cierto?, hay un lugar que se les pueda recomendar. Y esa es la razón por la cual también me quedé hasta el domingo allá, porque necesitaba estar ahí y tener ese tiempo de comunión también. Y realmente fui ministrado por la palabra, por el hermano que predicó, por el calor de los hermanos. Me acordé cuando éramos chiquititos nosotros también, cuando la misma hermandad hacía preguntas, de repente ahí en el servicio, así como una cosa abierta. Pero de verdad, ¿por qué? Porque hay una preocupación. Cuando te dicen, oye, pucha, ¿sabes qué? Me traslado a Rancagua. ¿Tú sabes de alguna iglesia ahí? Es como un hielo por dentro, porque en realidad o no conozco ninguna, y cuando uno empieza a buscar, por lo menos, debe haber, por supuesto. Pero lo que uno encuentra no es recomendable. No es recomendable. Entonces, la preocupación por las iglesias. La oración del apóstol Pablo. Finalmente, Salmo 95. No olvidemos nunca, el propósito principal de la iglesia es adorar a Dios. Adorar a Dios. Adorar a Dios significa obedecer su palabra. Orar los unos por los otros. Orar en la dirección correcta. Tener realmente un corazón constrito por la necesidad de nuestros hermanos, nuestras hermanas, espirituales primeramente, y por supuesto también la Biblia no deja exento o no deja ausente el cubrir las necesidades también materiales. Pero la necesidad espiritual tiene carácter trascendente, eterno. A veces hay necesidades materiales que son urgentes, pero no por lo urgente debemos nosotros sublimar lo trascendente. Lo trascendente es la espiritualidad y la relación que cada uno de los hijos e hijas de Dios debe tener con su Padre y a la vez como cuerpo, que es la iglesia. Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Una iglesia que ama realmente a Dios, nuestro Padre Celestial, es una iglesia que va a obedecer sus mandamientos. Cada una de estas cosas son expresiones de amor y de júbilo de una iglesia que debe amar a Dios cumpliendo y haciendo carne sus mandamientos. Espero en el Señor que la oración nuestra a partir de este momento cambie. Dios nos está dando oportunidad de que así sea. En el tiempo, la promesa, ¿cuál es? Que todas aquellas cosas que hoy día no son urgentes van a no serlo tanto. Quizás no porque desaparezcan, sino porque nuestro corazón, nuestra mente, la inclinación de nuestra vida va a tener otra ocupación. Y va a ser una ocupación que nos hace más semejantes a nuestro Señor. Él se despojó de todo. Quizás nosotros nunca nos vamos a despojar de todo mientras estemos en este tránsito terrenal. Pero
que llevamos sobrepeso, llevamos. Y debemos nosotros volvernos a nuestro Señor, a nuestro Hacedor. ¿Nos ponemos de pie para orar?